Laura y Pete se sentaron en la sala de espera del vuelo a Bali, aliviados de haber terminado con todos los preparativos. Laura, exhausta por las actividades de la noche anterior, esperaba con ansias las vacaciones que se avecinaban. Pete, distraído por un mensaje, le recordó a Laura que pusiera su teléfono en modo avión, pero ella no lo había llevado. Preocupado, Pete le mostró a Laura un mensaje amenazante en su teléfono dirigido a él. Laura lo tranquilizó, diciéndole que podría ser un error, pero Pete admitió que su esposa sabía sobre su aventura. A pesar de su pánico, especularon que podría ser un número equivocado o que estaba destinado a otra persona. Decidieron llamar a sus contactos para comprobar si había algo inusual. Laura observó cómo Pete marcaba un número, pero no obtuvo respuesta, así que dejó un mensaje expresando su deseo de verlo. Confundido, Pete miró a Laura y le preguntó si llamaría a su esposo. «Dejé mi teléfono en casa. ¿Puedes usar el mío?», ofreció ella mientras alcanzaba su teléfono. Ambos se dieron cuenta de lo absurdo de la situación y Laura comenzó a sentir arrepentimiento por primera vez. Su conversación fue interrumpida por el llamado de embarque. Aunque estaban en la fila juntos, evitaron tomarse de la mano en público. Pete escaneó la multitud en busca de caras conocidas mientras se dirigían a sus asientos, lo que divirtió a Laura. Sentada, Laura descansó sobre el hombro de Pete y él le preguntó por qué no había traído su teléfono. «Es parte de mi plan. Te lo explicaré más tarde», prometió. Una vez en el aire, Laura sacó su portátil y abrió un documento, revelando su estrategia para su futuro juntos. Le entregó la computadora a Pete, compartiendo su audaz plan para el futuro de su relación. «Mi amado esposo, te adoro a ti y solo a ti, como lo he hecho durante los últimos 25 años desde que nos conocimos. Mirando hacia adelante, espero con ansias los próximos 25 años y más allá, ya que siempre ha sido mi mayor deseo compartir mi vida contigo. Cada día que pasa, mi amor por ti se fortalece y me dedico con alegría a cuidar de ti y de nuestros hermosos hijos. Aparte de visitas ocasionales a amigos, rara vez he pedido algo para mí misma, sabiendo tu amor por mí y tu deseo de mi felicidad y satisfacción. Ahora, en el espíritu de nuestro amor mutuo, quiero discutir algo importante. Deliberadamente te he dado 2 semanas para considerar mi propuesta, ya que temo que discutirlo cara a cara podría llevar a malentendidos. Por esta razón, dejé mi teléfono atrás para asegurarme de que puedas reflexionar sin interrupciones. Entiende que no estoy asistiendo a ningún evento relacionado con el trabajo y nadie allí sabe dónde estoy, así que intentar contactarme sería inútil. Mi querido, eres un amante extraordinario y atesoro cada momento en tu abrazo. Sin embargo, debo admitir que anhelo una cercanía con otros, un deseo que me pesa profundamente. Por favor, antes de reaccionar, escúchame. Planeo pasar 2 semanas fuera con un compañero de trabajo, pero te aseguro que nunca te he sido infiel, ni lo seré sin tu pleno consentimiento. Aquí está mi propuesta, con tu comprensión y aprobación, deseo explorar relaciones carnales con otros hombres. Mis deseos han evolucionado hasta un punto en el que el amor y la habilidad que ofreces pueden no ser suficientes. Ten la seguridad de que nunca involucrará a nadie que conozcas y prometo mantener la máxima discreción. Si surge siquiera una sospecha entre nuestros conocidos, cesaré de inmediato. Sepas que siempre me tendrás cuando lo desees y nuestra cercanía no cambiará en absoluto. Este arreglo no alterará mis sentimientos por ti ni nuestras relaciones amorosas en ningún sentido. Por favor, tómate estas 2 semanas para reflexionar cuidadosamente. Si realmente me amas como dices, considera esto como una oportunidad para demostrarlo. Confío en tu amor por mí y esa confianza me reconfortará durante mi ausencia. Por favor, mi querido, reflexiona sobre esto en las próximas 2 semanas. Si tu respuesta es no, respetaré tu decisión y estaré dispuesta a discutirlo más. Intentaré no ofenderme por cualquier palabra dura o dudas que expreses. Si tu respuesta es sí, una simple afirmación será suficiente y no necesitaremos ahondar más en el asunto, aunque estoy dispuesta a discutirlo si así lo deseas. Con todo mi amor, Laura. Pete terminó de leer y exclamó, «Vaya. Bastante impresionante, ¿verdad?» Tomé prestadas algunas líneas de una historia erótica que encontré en línea, admitió Laura. ¿Por qué lo llamas una inversión en nuestro futuro? Pedir permiso para estar con otra persona es un gran paso,
pensó Laura para sí misma. Puedo manejar 2 semanas contigo, pero encontrar tu reemplazo es otra historia, comentó Pete. Parece que confías en que él aceptará, notó Laura. Hice que pareciera que tiene una opción, pero si dice que no, seguiremos viéndonos a escondidas, explicó Pete. ¿Qué opinas?, preguntó Pete. Lógico y decisivo, respondió Laura, pero su decisión no se basará en la lógica. Espero que no sea demasiado orgulloso, se preocupó Laura. No se ofenderá. Pasé días perfeccionándolo, aseguró Pete. De todos modos, los hombres son sensibles acerca de su rendimiento, advirtió Laura. O cede o se pone a la defensiva, predijo Pete. No estoy de acuerdo. Apreciará mi honestidad y lo pensará detenidamente, insistió Laura. Si lo pido primero, no hay riesgo, observó Pete, mirando a su amante con escepticismo, dándose cuenta de su engaño, a pesar de su propia mentira para liberarse de su esposa. La manipulación de Laura lo preocupaba. Preguntó casualmente sobre su historia anterior, solo para descubrir que su esposo la había echado, probablemente para desviar sus dudas. Preocupado, Pete cambió de tema, esperando que ella no actuara sobre su propuesta durante sus inocentes vacaciones. Laura mencionó haber encontrado a una persona perturbadora en el registro internacional. Describió su inquietante gesto de deslizar un dedo por su garganta. Laura preguntó casualmente por detalles, descartándolo como un comportamiento típicamente extraño. Sin embargo, cuando Pete describió la apariencia del hombre, Laura se puso seria de repente y sacó su portátil, mostrando una foto de ella misma con un hombre frente a una casa. Con un tono preocupado, le preguntó si el hombre de la foto era él. Se parecía, pero no podía estar segura. Laura escrutó a Peter, preguntándose si tenía alguna razón para engañarla. Se preguntó si temía que su esposo hubiera descubierto su aventura, dejándola indisponible durante 2 semanas. Se dio cuenta de que la disposición de Peter a engañarlo hacía indigno de confianza. ¿Qué llevaba puesto el hombre?, preguntó Laura. Pete explicó que la dejó en la terminal nacional y dudaba que pudiera haberla seguido hasta la internacional. Laura permaneció escéptica, necesitando más distracción. ¿Esa es tu casa?, preguntó Laura, buscando una distracción. Describió su propiedad en la playa, jactándose de su diseño plegable y su interior artístico. Cada habitación tenía un tema único, lo que les valió premios por el diseño y el uso inteligente del terreno, incluyendo un arroyo que corría por debajo de la casa. La conversación cambió a sus familias, un tema que habían evitado. Pete habló de sus 2 hijos, de 6 y 8 años. Laura mencionó a sus 3 hijos, Sara, de 23 años, recién graduada de la Escuela de Derecho y trabajando como abogada inmobiliaria, y sus 2 hijos menores, Daniel, de 16, y Larry, de 13. Laura trató de distraerse tomando notas sobre su familia, insegura de si su esposo la estaba vigilando. Laura no podía hacer planes, se centró en proteger su hogar y su familia, reprochándose no haber enfrentado la realidad antes. Empacó meticulosamente para su supuesto viaje de negocios, metiendo a escondidas artículos para su escapada a Bali. Su esposo permaneció ajeno y siguieron haciendo el amor como de costumbre. Laura fue a trabajar el viernes, organizando que su esposo la recogiera. Pasaron tiempo con los niños antes de hacer el amor hasta tarde en la noche, impulsados por la anticipación de Laura y la ignorancia de su esposo. El sábado por la mañana llegó temprano y Laura se dirigió al aeropuerto. Recordó nerviosamente sugerir que su esposo dejara sus maletas en la fila de facturación y se fuera, aliviada cuando él aceptó. Mientras lo veía irse, su impaciencia la golpeó de manera diferente. Comparó su comportamiento con su meticulosa planificación. Nadie en su trabajo sabía de su viaje y su esposo no conocía a sus colegas. El mensaje de texto de Pete fue una broma y el hombre en el registro era solo un extraño. Laura trató de calmarse, considerando las consecuencias si su esposo descubría su engaño sobre su destino. Se dio cuenta de la seriedad de sus acciones, especialmente a la luz del contenido de la carta. Durante el vuelo, Laura se centró en destruir la carta y convencerse de que estaba preocupándose por nada. Laura, siempre preparada para cualquier situación, escribió una carta detallada a Sara, aunque no podía enviarla hasta más tarde. Le pidió a Sara que realizara 2 tareas,
cambiar el teléfono de Laura al número de PT y recuperar una carta personal de debajo de la almohada de su padre, enfatizando su naturaleza privada. Laura confiaba en la discreción y cercanía de Sara para seguir sus instrucciones. Como anexo, Laura solicitó que Sara confirmara la recepción de la carta y la notificara después de completar las tareas. Al llegar a Denpasar, Laura envió un correo electrónico y llamó a su esposo desde el teléfono de PT, sin recibir respuesta. Este inusual silencio la alarmó. Antes de llegar al hotel, Sara llamó al teléfono de PT para confirmar la finalización de las tareas. Laura evitó preguntas sobre la situación, pero la noticia de Sara la sorprendió. Su padre había llevado a los otros niños a su cabaña en el campo. Laura, confundida, dejó que su hija decidiera sin más preguntas. Actualización: el esposo de Laura acababa de preparar una cena de barbacoa para sus 3 hijos en la cabaña. Ellos le rogaron que los llevara a acampar al día siguiente para atrapar guayabés para su estofado favorito. Sara percibió la distracción de su padre, pero no lo presionó. Durante una reunión familiar, ella planteó el tema. ¿Es por mamá?, preguntó. Sí, ha estado actuando de manera extraña durante meses, emocionalmente distante, respondió su padre. Ayer y esta mañana descubrí algunas cosas extrañas. La habitación se tensó cuando su padre continuó. Tu mamá me dijo que iba a un curso de trabajo de 2 semanas en el extranjero. Eso es exactamente lo que les dijo a todos ustedes. Ayer la vi hablando con un hombre en su oficina y algo se sintió mal. Lo reconocí como Peter Hauer. Esta mañana encontré su pasaporte con un sello de visa para Indonesia fechado hace 3 semanas. Bali, donde estaba leyendo un folleto el mes pasado, está en Indonesia. No es solo interestatal, es en el extranjero. Hizo una pausa, contemplando sus siguientes palabras. No la confronté. Acusar a alguien de engañar sin pruebas, especialmente a alguien a quien amas, es serio. Sara intervino, recordándole a su padre los valores familiares: honestidad, integridad y respeto. La solemnidad en la habitación se profundizó mientras permitían a su padre tiempo para procesar sus pensamientos. Esta mañana mamá me pidió que la dejara en la terminal nacional y me fuera, comenzó su padre con la voz pesada de emoción. Estuve de acuerdo, pero en lugar de eso fui a la terminal internacional. Vi a mamá registrándose para un vuelo a Bali con Peter Hauer, alguien de su trabajo. Estaba demasiado aturdido para enfrentarla. ¿Crees que mamá nos mintió?, preguntó Sara. Sí, Sara, creo que lo hizo, admitió su padre, dándose la vuelta visiblemente dolido. Al verlo así, todos lo envolvieron en un abrazo reconfortante, dispuestos a hacer cualquier cosa para aliviar su angustia. Sara intervino una vez más, preguntando a su padre cuál era su plan. Él admitió que no estaba seguro, enfatizando que la infidelidad sería el fin de su matrimonio. Envió un mensaje de advertencia tanto a su esposa como al hombre con quien estaba, retrasando una decisión hasta tener tiempo para pensar. Sara reveló que su madre había dejado su teléfono en casa, lo que significaba que no había recibido el mensaje. Se ofreció a contactarla, pero su padre se negó, insistiendo en que su madre debía responder por sus acciones sin coerción. Sara luego compartió el número de teléfono que su madre le había proporcionado, coincidiendo con un número en una tarjeta de presentación que su padre tenía, lo que confirmó la veracidad de su historia. Pero había más. Sara le entregó a su padre la carta que su madre le había pedido que recuperara, instándolo a leerla. Él dudó, pero Larry insistió, enfatizando que las decisiones sobre su familia se tomaban colectivamente. Dave miró a su hijo menor, abrumado por el orgullo en medio de la mayor crisis familiar que habían enfrentado, manejándola con una madurez notable, superando incluso a su propio padre. Se abrazaron y Dave comenzó a leer en voz alta, concentrándose en el tercer párrafo. Contenía una solicitud aparentemente razonable de una esposa a su esposo, pero una frase expuso una mentira que manchaba todo el mensaje. Después de una larga discusión, concluyeron que las acciones de su madre merecían consecuencias serias, posiblemente incluso la expulsión de la familia. Dave defendió a su esposa, instando a sus hijos a no permitir que sus acciones cambiaran sus sentimientos hacia ella, pero Larry no estuvo de acuerdo, afirmando que su mentira ya había roto los lazos familiares. Mientras Dave observaba la postura resuelta de su hijo, se dio cuenta de lo mucho que se parecían. Actualización:
Laura sorprendió a Pete en la recepción del hotel al solicitar una habitación separada en un piso diferente, reservada por 2 días con opción a extensión. Instruyó a Pete que desempacara y la encontrara en el lobby en 2 horas. A pesar de su confusión, él cumplió y se encontraron según lo planeado. Al ver la ropa de Laura, Pete sintió un oleaje de deseo. A pesar de su relación cercana, solo habían compartido besos y caricias. Laura le explicó los eventos recientes, incluyendo el mensaje amenazante en el teléfono de Pete y el comportamiento inusual de su esposo. Pete comprendió las implicaciones, pero se sintió desconectado de la relevancia de la situación para él. Laura expresó su certeza sobre el posible conocimiento de su esposo y las consecuencias de su aventura, enfatizando su reticencia a arriesgar su matrimonio. Insistió en que se abstuvieran de dormir juntos hasta que confirmara la ignorancia de su esposo. La decepción de Peter era evidente, pero Laura anticipó sus objeciones y las desestimó, desafiándolo a considerar el escenario desde la perspectiva de su esposo. Observando su respuesta lógica, ella permaneció frustrada por la aparente falta de comprensión de su predicamento por parte de Pete. ¿Has intentado llamar a tu esposa de nuevo desde que llegaste? La atención de Pete fue captada. Escaneó el pasillo tenuemente iluminado en busca de cámaras de vigilancia. Muy bien, ahora entiendes. Esta noche y mañana dormiré en mi habitación sola. Cuando mi esposo regrese y pueda contactarme, resolveremos esto. Hasta entonces, mantente alejado de mi habitación, a menos que sea en un área pública, y evita el contacto físico. Si mi esposo llama, no respondas o envíalo al buzón de voz. Localízame rápidamente. Aquí están los números que usará. Dame un beso amistoso en la mejilla y nos separamos. Siguiendo sus instrucciones, Peter cumplió y ambos se retiraron a sus habitaciones, cautelosos de la vigilancia. Si hubieran revisado el número del mensaje amenazante de Pete, habrían dado cuenta de que Laura ya estaba significativamente afectada, aunque permanecía ajena. Actualización: habían pasado días y el tan esperado viaje no se había desarrollado como se había planeado. Cenaron en el restaurante del hotel, se abstuvieron de contacto físico y Laura arrastró a un reacio Peter a múltiples tiendas de ropa para nuevos atuendos. A pesar de estar juntos todos los días por si Dave llamaba, Peter aguantó hasta la noche del martes. Reservó una habitación extra, se aseguró de no ser seguido y pasó la noche con una mujer curanesa javanesa. Preocupada por el silencio de su familia, Laura pasó el miércoles investigando el divorcio en línea y consultando con su abogado. Con llamadas sin respuesta de Dave y Sara, la ansiedad de Laura creció, sintiéndose cada vez más aislada. Rogó a Sara que la contactara, sabiendo que Dave no usaba correo electrónico. Para el viernes, sin recibir respuesta, Laura tomó medidas para proteger su futuro con la ayuda de su abogado. Aseguró las finanzas familiares, transfiriendo la propiedad de una parcela de terreno a un fideicomiso con ella y Sara como fiduciarias. Luego dividió la mayor parte de las finanzas en fideicomisos separados para sus hijos menores, asegurando firmas duales para acceder, una siendo el niño y la otra su tutor legal designado. Asegurada de tener control sobre las finanzas en caso de emergencias, Laura sintió un alivio y durmió mejor el sábado. 2 revelaciones sacudieron su mundo. Pete, desobedeciendo sus instrucciones, visitó su habitación, revelando el conocimiento de su esposa sobre su situación. Mientras tanto, Laura descubrió el engaño de Dave sobre su paradero, lo que llevó a Peter a apresurarse a casa para abordar las consecuencias. Laura finalizó rápidamente los cambios financieros con su abogado, acompañó a Pete al aeropuerto y se mudó a la habitación desocupada. El segundo golpe golpeó mucho más cerca de casa y resultó más devastador. Laura decidió revisar las cuentas de Facebook de sus hijos menores, encontrando poca actividad reciente. Sin embargo, la cuenta de Larry reveló una publicación impactante que anunciaba el divorcio de sus padres. No, gritó Laura en una habitación vacía, desconcertada por las acciones de David. El divorcio se produjo, lo que llevó a conversaciones, discusiones y, a veces, a la humillación. A pesar de ser la principal proveedora de la familia, la influencia de su esposo sobre sus hijos había ido demasiado lejos. Laura rezó fervientemente, esperando discernir señales que detuvieran sus planes con Pete antes de que se materializaran. Al no conseguirlo, Dave pronto recibiría el informe de un investigador privado confirmando que no había ocurrido nada inapropiado con Peter fuera.
Con Pete fuera, todos sus esfuerzos parecían en vano. Al calmarse, la mente racional de Laura entró en acción. Sin nadie con quien hablar, empleó su intelecto para analizar objetivamente la perspectiva de Dave. Dedujo que alguien más, además de Dave, probablemente la esposa de Peter, había descubierto los detalles de su viaje a Bali e informado a Dave. Esta revelación la llevó a considerar la posible participación de Sarah si había desobedecido las instrucciones de Laura con respecto a la carta. Laura recuperó la carta y la examinó detenidamente. Sus contenidos, una mezcla de hechos y falsedades, ahora podrían ser conocidos por Dave si Sarah la había compartido. Laura se dio cuenta de que las sospechas de Dave sobre su fidelidad se extenderían a todas sus garantías, incluidas sus cumplidos sobre Peter. Comprendió que sus acciones habían sacudido la confianza de Dave en su relación, incluso si no lo había traicionado. Dándose cuenta del ego herido de Dave, Laura anticipó dudas potenciales sobre su fidelidad. Formuló un plan para contrarrestar tales suposiciones, considerando cuándo podría haber comenzado la vigilancia. Si comenzó al registrarse en el hotel, la decisión de solicitar una habitación privada ya habría sido anotada. Laura ponderó, lidiando con numerosas incertidumbres. El cuarto párrafo de la carta, que alguna vez fue sincero, ahora parecía palabras huecas y engañosas. Temía la posibilidad de que Dave la hubiera leído. Si no lo había hecho, sentía que aún podía salvar la situación con una manipulación cuidadosa. Sin embargo, si lo había hecho, Laura temía que ningún engaño fuera suficiente. La ironía de la situación no pasó desapercibida para ella. Con su única esperanza descansando en el informe del investigador privado que demostraba su inocencia en Bali, reflexionando sobre sus acciones, Laura lamentó su decisión impulsiva. Le tomó una noche de contemplación, alimentada por bebidas fuertes, darse cuenta de su papel como la esposa arquetípica con una vida secreta. A pesar de su exitosa carrera, resentía su pasado limitado y buscaba consuelo en el engaño y la infidelidad. Esta nueva autoconciencia no le trajo ninguna diversión. Laura enfrentó la perspectiva inquietante de ser potencialmente una exitosa mujer de negocios y una persona divorciada, todavía anhelando satisfacer sus deseos. Dándose cuenta de que no podía encontrar respuestas donde estaba, Laura resolvió regresar a casa de inmediato. Buscó detener cualquier acción irreversible por parte de David, por lo que redactó una carta para él a través de Sarah, manteniéndola vaga. No estaba segura de si Sarah había compartido la carta con su padre o incluso si la había leído. Laura buscó manejar la situación del divorcio con cautela, confiando en salir victoriosa si las cosas se intensificaban. Siendo la planificadora meticulosa que era, Laura organizó sesiones de asesoramiento con terapeutas locales y programó una cita con su consejero elegido en línea. Después, se preparó para un tour de un día que había reservado previamente, con la intención de llamar a la aerolínea antes de partir. Actualización: Sarah entra a la casa de su padre y capta el final de una conversación entre él y el vecino. Entonces, además de informar a la esposa de Peter sobre tus sospechas, ¿qué más has hecho, Dave? Nada. Hola, Sarah. Conoces a John Smith de al lado, ¿verdad? Él también es abogado. Amablemente se ha ofrecido a darme algunos consejos. Oh, vamos, Dave, después de todos los consejos de jardinería y la ayuda que me has brindado a lo largo de los años, sin mencionar todas las herramientas que me has prestado, esto es lo menos que puedo hacer. Hola, Sarah. Hola, John. ¿Estás aquí para ayudar a papá con su divorcio? Bueno, ¿quién está hablando de divorcio? Todo lo que sabemos con certeza hasta ahora es que tu madre nos mintió y está pasando 2 semanas en Bali con alguien. Por mi parte, esperaré a ver qué tiene que decir antes de tomar cualquier decisión sobre el divorcio. Por favor, perdona a mi padre olvidadizo, John, a veces puede ser bastante ingenuo. Ayer, el abogado de mamá me llamó y me pidió que firmara un acuerdo de fideicomiso que efectivamente renuncia al control de papá sobre algunos activos familiares. Luego revisamos todas las cuentas bancarias e inversiones y descubrimos que la mayoría de ellas han desaparecido. Ella está haciendo todo lo posible para absolverte, papá, admítelo. Y ahora esto finalmente revela su verdadero carácter. Sarah le entregó a su padre 2 páginas de la carta impresa. Él las hojeó y luego se las pasó a John.
Querida Sara, ¿serías tan amable de imprimir de nuevo el documento adjunto y dárselo a tu padre? Cuento con tu discreción para no leerlo. Se refiere a asuntos personales entre él y yo. Querido David, supongo que ya has descubierto que te engañé sobre el propósito y destino de mi viaje esta semana. Cuando regrese, tendremos una conversación al respecto y espero que me escuches, como siempre lo has hecho, antes de tomar cualquier decisión. Por favor, considera dos cosas. Primero, te amo y solo a ti. Esto nunca ha cambiado y nunca cambiará. Segundo, desde que nos comprometimos hace tantos años, te he sido fiel. Nunca he sido carnal con nadie más. Entiendo que los eventos recientes pueden haberte hecho dudar de esto y estoy dispuesta a tomar cualquier medida necesaria para demostrar mi lealtad. Sugiero una prueba de detector de mentiras a mi regreso, tal vez incluso justo después de aterrizar, si es posible. Puedes hacer cualquier pregunta que desees. Una vez que abordemos este tema, quiero disculparme por cualquier falta de respeto que sientas que te he mostrado. Por favor, no tomes ninguna decisión apresurada. Ambos conocemos las consecuencias del divorcio. Perderías el hogar en el que has puesto tanto esfuerzo y la mitad de nuestros ahorros para la jubilación. Piensa en el impacto en nuestros hijos. El divorcio a menudo divide a las familias y, como sabes, las madres suelen obtener la custodia. Tener a Sara y Daniele de mi lado es esperado, pero sería devastador si eso creara una ruptura entre ellos y Larry. Sé cuánto amas a los niños y no poder verlos cuando quieras sería insoportable para ti. Así que, por favor, no tomes ninguna acción hasta que haya tenido la oportunidad de explicarme. Espero verte pronto. Tu devota esposa, Laura. JN terminó de leer la carta. Si no supiéramos lo que ella estaba haciendo detrás de escena, esto sería realmente material convincente. ¿Qué quieres decir, Ion? Dave, tienes que darte cuenta de que en mi línea de trabajo he visto todo tipo de trucos. Este es bastante común. Tu esposa decide que quiere salir del matrimonio, encuentra un reemplazo, lo prueba durante unas vacaciones de 2 semanas. Es lo que se llama una aventura en la carretera. Si decide que él es el indicado, volverá en silencio, moverá todos los activos fuera de tu alcance y luego solicitará el divorcio. Los realmente astutos envenenan primero la relación entre padres inocentes y sus hijos, justo como Laura comenzó a hacer con Sara. Escribir una carta que retrata a tu padre como un débil y que Sara encontró es una de las cosas más sutiles que he visto. La mejor manera de ganar en un divorcio es dar un golpe completo a tu pareja, limitar su acceso a buenos consejos, lo que significa dejarte sin un centavo, y luego hacer que tus hijos elijan con quién quedarse. En este caso, entre el bienestar de una madre en el hogar familiar y un padre arruinado viviendo en los barrios bajos. Pero seguramente debe haber otra explicación. Puedo probarlo. Contacta a 3 de los mejores abogados de divorcio en la ciudad. Él o los que se nieguen a tomar tu caso ya están representando a ella. Apuesto a que les dio una tarifa inicial a los 3 para mantenerte fuera del caso. Si te arruinas y consigues un mejor abogado, este farol tiene más posibilidades de funcionar. ¿Qué farol? Toda esta carta es un farol, Dave. Su abogado probablemente ya le aconsejó que obtener la custodia de los niños tan grandes como los tuyos no es tan fácil como solía ser, especialmente porque tienes una buena oportunidad de ser considerado el cuidador principal. El propósito de esta carta es que quiere que dejes de tomar cualquier acción mientras finaliza los preparativos para la emboscada. Su problema es que te enteraste de su plan antes de que estuviera completamente trabajado. Cuando su plan esté finalizado, querrá que el divorcio se complete lo más rápido posible, ciertamente antes de que Larry cumpla 14 años y pueda elegir en qué casa quiere vivir. Espera que te presione para que ambos vean a un consejero. En este país, los tribunales solo conceden un divorcio si han vivido separados durante 12 meses o si un consejero considera que el matrimonio es irrecuperable. Incluso puede elegir al consejero y usar amenazas para presionarte. Es común que las mujeres inicien el divorcio en estos días. Dave se excusó para preguntarle a John quién era el mejor abogado de divorcios en la zona. Llamó, dio su nombre y solicitó una cita. Le informaron que no podían tomar su caso. Sin que Dave lo supiera, el mejor abogado de divorcios de la ciudad tenía una carga de trabajo completa y su secretaria estaba instruida para no aceptar nuevos casos.
Aún así, Dave regresó a la sala de descanso. Está bien, Ion, confío en ti. ¿Cuál es mi próximo paso? Primero, dame permiso para congelar todas las finanzas que no estén bajo el control de Laura. Luego, limita su acceso a cualquier fondo compartido restante. ¿Cómo hago eso? Empieza por cancelar todas las tarjetas de crédito conjuntas. Pero aún me siento incómodo. Ella es convincente acerca de seguir amándome, pero no coincide con las amenazas en la segunda mitad de la carta. Papá, ¿estás seguro de que mamá mintió? Sí, seguro, Sara. ¿Mientes a aquellos que amas, papá? No, no lo hago. ¿Qué nos enseñaste siempre sobre las asociaciones exitosas? Amor, confianza y respeto, ¿verdad? ¿Cuántos de esos ves ahora? Uno, parece. ¿Y cuánto está demostrando mamá? Ninguno. Ahí lo tienes. Actualización. Cuando Laura intentó pagar una multa por cambiar su vuelo, ambas tarjetas de crédito fueron rechazadas. Corriendo a un cajero automático, también fue rechazado. En modo de crisis, sabía que el hotel y las comidas estaban prepagadas, pero sus cheques de viajero no cubrirían mucho. Sin amigos a quienes pedir prestado, dudó en pedir ayuda a sus padres, temiendo sus preguntas. Envió un correo electrónico a su abogado sobre las cuentas bancarias, preparándose para una semana sin gastos antes de su regreso. Reflexionando sobre su plan simple, ahora enredado con la ruina de Dave, se dio cuenta de que él debió haber sospechado de su aventura, sin conocer sus movimientos financieros. Sola en su habitación, 2 correos electrónicos profundizaron su desesperación. Uno la culpaba de arruinar un matrimonio, mientras que el otro, reenviado de su propio mensaje, cuestionaba su engaño. Dándose cuenta de que sus hijos no se habían salvado, Laura lloró por su decepción y pérdida. Aseguró a Daniele que explicaría su regreso, pero la respuesta inmediata de su hija la hirió profundamente, cuestionando su elección de pasar tiempo con ellos y su padre. Laura lloró de nuevo. Fue una semana agitada y aburrida, con un presupuesto estricto y poco que hacer además de descansar en la playa. Se llevó una toalla, pero después de solo una hora, se fue al hotel, dándose cuenta de que regresar con un bronceado contradiría sus afirmaciones. Frustrada, envió una carta larga a casa a través de Sara, insinuando errores de juicio y sintiéndose poco valorada como esposa y madre. Mencionó vagamente su autoestima, enfatizando su fidelidad a Dave. A pesar de carecer de una disculpa, purgó contra decisiones apresuradas hasta que pudieran hablar. No era típico de una mujer de negocio segura de sí misma. La envió y esperó. Actualización. Está bien, niños, hablemos de qué hacer cuando su madre regrese. Es sorprendente que se quede, así que asumamos que volverá el viernes. Sara, tú primero. Su carta reciente mostró falta de respeto y deshonestidad. Independientemente de las mentiras pasadas, ya terminé si no cambia. Daniele, ¿tus pensamientos? Es posible que no lo entienda. Larry. Me quedaré contigo, papá. Creo que mamá se desvió después de su ascenso. Si muestra arrepentimiento, consideraremos darle otra oportunidad. ¿De acuerdo? Sara asintió. Ver estabilidad es clave para los más jóvenes, papá. A pesar de su última carta, no he visto ningún arrepentimiento, así que tengo un plan para hacerle ver la gravedad de sus acciones. Después, veremos cómo responde. Ese es el plan. Actualización. Laura se sorprendió al recibir la carta de regreso de Sara, dirigida a Dave y los niños, detallando su regreso esperado el viernes por la noche y sus planes para una prueba de polígrafo. Una sensación de fracaso la envolvió. A pesar de sentirse ordenada, decidió seguir su plan, sabiendo que era crucial convencer a Dave de que había cumplido su promesa. Aunque aliviada de que su oferta de detector de mentiras fuera aceptada, temía las posibles preguntas que podrían profundizar en su comportamiento pasado. Anticipando preguntas, pensó que demasiado podría aumentar su nivel de estrés, arriesgando falsos positivos en el polígrafo. A pesar de considerar las preguntas potenciales de su esposo, Laura practicó sus respuestas. Llegó al aeropuerto a tiempo, manteniendo su hora de llegada en secreto, optando por un taxi. Razonó que su familia no estaría esperando en la terminal equivocada.
Sin embargo, su llegada estuvo lejos de sus expectativas. En la sala de espera del polígrafo, se sometió a los procedimientos previos a la prueba, sintiéndose avergonzada mientras el técnico examinaba su historial reciente. Señora Brown, el formato de las preguntas que tengo es bastante inusual. En lugar de una lista estándar, siguen un diagrama de flujo, explicó el técnico. Sí, me he encontrado con eso un par de veces. Hay una pregunta inicial, luego, dependiendo de la respuesta, la siguiente pregunta varía. Ralentiza un poco las cosas, pero no impacta en la validez de las pruebas, te lo aseguro. ¿Estás lista? Lista como siempre, respondió Laura. El operador pasó por 8 preguntas de calibración, luego hizo una pausa para abrir el archivo nuevamente y leer la pregunta. Hace 2 semanas viajó a Bali con la intención de tener relaciones extramatrimoniales con el señor Peter O. Sí, confirmó Laura. El operador anotó las lecturas del polígrafo antes de cerrar el archivo. Laura se preparó para la siguiente pregunta, insegura si sería sobre sus encuentros reales con Peter en Bali o solo sobre Peter antes de Bali. Para su sorpresa, el técnico cerró el archivo y comenzó a quitar el papel de la máquina. Gracias, señora Brown. Tengo una dirección de correo electrónico a la que enviar el informe. Puede irse. Laura estaba más allá de sorprendida. ¿Qué significa eso? ¿Solo una pregunta? Sí, una inusual. Solo lo he visto una vez antes y ese tipo estaba tratando de hacer un punto. Creo que quien escribió esas preguntas también lo estaba. ¿Qué quiere decir con eso porque estoy perdida? Supongo que su esposo está indicando que no le importa si realmente tuvo una aventura en Bali. Simplemente quiere confirmar su intención. Está dejando en claro que su intención de involucrarse con este hombre, Peter, es suficiente para él. Buena suerte, señora Brown. Hay tarjetas de presentación para un par de abogados de divorcio de buena reputación en la recepción. Laura salió de la habitación en un estado de asombro. Había apostado toda su defensa en convencer a su esposo de su fidelidad sin considerar cuán profundamente podría estar herido por su engaño e intenciones. Frustrada y enojada, Laura cometió un error crítico al apresurarse a regresar a casa sin tomarse el tiempo para pensar racionalmente, creyendo que se había convertido en una batalla de voluntades. Estaba decidida a tomar represalias contra el movimiento inicial de Dave. Cuando el taxi la dejó en su vecindario, Dave, Daniel y Larry intercambiaron miradas sombrías desde su automóvil al otro lado de la calle, agradecidos por las preparaciones que habían hecho la noche anterior. No querían una confrontación frente a los niños, sabiendo que podría dañarlos. Asegurándose de que sus teléfonos estuvieran apagados, se retiraron a la habitación que habían preparado para Laura. Actualización: Laura permaneció en silencio hasta el lunes, dejando un rayo de esperanza de que había usado el tiempo para reflexionar. Sin embargo, esta esperanza se desvaneció cuando Dave recibió una carta de Sara el lunes por la noche, criticando sus tácticas de involucrar a los niños y mencionando una audiencia familiar en la corte para arreglos temporales de custodia. La carta también programó una reunión con un psicólogo para el día siguiente, como predijo John. Además, convocó a una reunión familiar el miércoles por la noche. Durante el fin de semana, Laura ideó un plan para salvar el matrimonio, que Dave parecía haber dado por perdido. Esto involucraba buscar asesoramiento, preferiblemente con un consejero mujer, para comunicar mejor su perspectiva a Dave. También planeaba realizar sesiones familiares para explicar sus acciones a los niños y prepararse para los procedimientos judiciales para asegurarse de estar bien posicionada si la situación empeoraba. Laura ya estaba sentada en la oficina del consejero cuando Dave llegó puntualmente el martes. Inmediatamente le agradó la mujer de unos 40 años, con un estilo retro de los 60. Las sillas estaban colocadas a una distancia que permitía privacidad. Después de las presentaciones, durante las cuales se refirieron a Laura por su nombre y a Dave como señor Brown, el consejero invitó a Laura a hablar primero. Ella relató la historia de su matrimonio y luego presentó su perspectiva sobre los eventos recientes. Laura admitió haberse desviado de su rutina, reconociendo su error al mentir a su familia y encontrarse con otro hombre, aunque enfatizó que no hubo infidelidad física. Al salir de la sesión, Laura se sorprendió al descubrir que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas.
Expresó arrepentimiento por sus acciones y manifestó un sincero deseo de superar el incidente y reconstruir su matrimonio con Dave. El consejero luego se dirigió a Dave y habló en nombre de sí misma y de sus hijos. Abordó las quejas de los niños, destacando la decepción de Laura y su ausencia durante una parte significativa de su licencia anual. Dave aclaró que no había iniciado la vigilancia sobre Laura durante su viaje a Bali, sorprendiendo a Laura, que había esperado lo contrario. Explicó que solo fue después de que su hija descubrió pruebas de las maniobras financieras de Laura que se le aconsejó cancelar sus tarjetas de crédito para proteger las finanzas familiares. Una vez más, Laura se sintió sorprendida. No había comprendido que sus precauciones habían sido descubiertas, ni había considerado cómo podrían ser percibidas. El hecho de que ambas hijas estuvieran trabajando activamente en su contra solo aumentaba su frustración. Las palabras de Dave finalmente transmitieron la magnitud de su ofensa ante sus acciones. Antes de que Laura pudiera responder, el consejero se dirigió a Dave. ¿Qué espera lograr con estas sesiones? Espero entender por qué mi esposa pensó que era aceptable engañar a su familia y planear ser infiel. En este punto, el matrimonio de David y Laura aún tenía potencial de reparación. Sin embargo, todo cambió abruptamente, no por parte del esposo o la esposa, sino por parte del consejero, cuando murmuró casi en voz baja: «Oh, tenemos un dinosaurio». Dave, que sospechaba que Laura había orquestado la consejería para acelerar su divorcio y había elegido deliberadamente a un consejero para obstaculizar la reconciliación, estalló. Salió furioso de la habitación. Laura, con una escasa oportunidad de salvar la situación si se disculpaba con Dave, en cambio dirigió su frustración hacia el consejero. Para cuando terminó de desahogarse, Dave ya se había ido. El consejero se disculpó y convenció a Laura de programar una sesión individual para la semana siguiente. Luego se disculpó con David por su comportamiento inapropiado y tuvo una sesión individual con él también. Esto marcó la tercera sesión obligatoria, después de la cual se tomaría una decisión sobre la continuación o la terminación de su asesoramiento. Actualización: la reunión familiar al día siguiente fue otra decepción para Laura. Le costaba entender que una vez que se rompe la confianza, es casi imposible reconstruirla. A pesar de invitarlos a cenar antes de la reunión, Sara le recordó sin rodeo sus pobres habilidades culinarias y llegaron a las 7:30 p.m. Laura intentó abrazarlos, pero se mantuvieron distantes. Mientras se sentaba la última, se sintió aislada, enfrentando 4 miradas acusadoras. A pesar de tratar de obtener el apoyo de Sara, se encontró sola. Su discurso careció de una disculpa genuina, lleno en su lugar de excusas y negaciones. Laura se sintió poco valorada tanto como mujer como proveedora principal de la familia. La atención de su esposo se volvió rutinaria y anhelaba la admiración que las mujeres solteras daban por sentada. Sintiendo una creciente inseguridad, cedió a los halagos de un hombre más joven. Durante toda la discusión, le costaba sostener la mirada de Dave, mientras Sara garabateaba notas con irritación. Eventualmente, el silencio desde lo que apodó el banco de oposición la silenció también. Sara expresó su decepción: «Mamá, me has decepcionado de nuevo». «¿Qué? ¿Cómo? Obtuviste un 85% en la prueba de clichés. Si hubieras añadido, nadie sale herido si no se enteran, habrías obtenido un 100%. Laura se sonrojó ya sea de enojo o al darse cuenta de su omisión, pero no importó. Entendió que no recibiría simpatía de sus hijos mientras Dave mantuviera su influencia sobre ellos. «David, a la cocina, ahora», exigió Laura. Tan pronto como estuvieron solos, detrás de puertas cerradas, lo confrontó: «¿Tiene que ser así? ¿Tengo que romperte hasta que vuelvas rogando por perdón?». Dave la miró tristemente, dándose cuenta de que estaba atrapada por su naturaleza. «No, no tiene que ser así. Si solo hicieras lo que sabes que es correcto, no tendríamos que terminar aquí. Deja al consejero sesgado y vamos a la corte». David. Actualización: el jueves, Dave se instaló en una casa alquilada de 3 dormitorios, señalando que la situación no se resolvería pronto. También recibió una notificación de una audiencia preliminar de custodia para Danielle y Larry, programada para el próximo martes. Al descubrir el juez de la corte familiar asignado a su caso, consultó a John. Afortunadamente,
era el mismo juez que históricamente favorecía la custodia para los padres. Dave rechazó la representación de John pero solicitó una reunión el fin de semana para comprender los procedimientos legales. Su objetivo era navegar el sistema correctamente, priorizando el bienestar de sus hijos. Durante el fin de semana, trabajaron juntos para embellecer el alquiler. Dave sentó a los niños para discutir sus planes futuros para la casa, fomentando un sentido de participación. Cuando el abogado de Laura descubrió la intención de Dave de representarse a sí mismo, se dio cuenta de las complicaciones potenciales. Los asuntos administrativos fueron abordados en la corte ese día debido a retrasos, con una sesión completa programada para el día siguiente. Los medios locales se enteraron de los desarrollos, asegurando un mayor escrutinio. El día siguiente comenzó con el abogado de Laura revisando la propiedad y los detalles financieros. Dave procedió a hacer preguntas, notando la visible nerviosidad de Laura, lo cual los reporteros captaron. Comenzó con suavidad, recordándole sus contribuciones al hogar familiar. Laura afirmó esto, pero enfatizó su papel como la principal fuente de ingresos. Luego, Dave inquirió sobre las responsabilidades de cuidado de los hijos, destacando sus largas horas de trabajo. Cuando mencionó su reciente viaje a Bali, el abogado de Laura objetó, citando la irrelevancia de la infidelidad en disputas de custodia. Dave aclaró que estaba más preocupado por el carácter de Laura como madre. La objeción fue rechazada y Dave continuó, refiriéndose a una carta dejada por Laura antes de su viaje. La expresión furiosa de Laura decía mucho. Dave presionó, cuestionando la falta de disculpa de ella al regresar. Laura permaneció en silencio, su respuesta evidente en su expresión. Su señoría, su veredicto puede parecer simple. He sido el cuidador principal de mis hijos menores desde el principio y es justo que permanezcan conmigo junto con el hogar que he construido, donde han pasado la mayor parte de sus vidas. He sido fiel a mi esposa y no la he engañado ni a ella ni a nuestros hijos con falsedades dañinas. Insisto en que ella lo rectifique. Dave se sentó, de espaldas a Laura, mientras ella lo miraba furiosa. La jueza, plenamente alerta, rápidamente emitió su decisión. En esencia, declaró que numerosos estudios indicaban que los niños generalmente estaban mejor viviendo con su madre después del divorcio. Por lo tanto, se otorgó la custodia temporal y la residencia en el hogar familiar a Laura. Laura sonrió triunfante, pero Dave permaneció impasible. Este resultado alineado precisamente con lo que había anticipado después de discutirlo con John. Se levantó para hablar, su señoría, permítame dirigirme a la corte. Me gustaría señalar sus fallos anteriores en casos como Harper v. Harper, Smith v. Smith, Fulton v. Fulton y muchos otros, donde generalmente se otorgaban derechos de custodia al cuidador principal. Sin respuesta de la jueza, Dave citó 3 artículos científicos que desafiaban la noción de que los niños siempre se desenvuelven mejor con su madre. ¿Cuál es su punto, señor Brown? Simplemente me pregunto, su señoría, ¿puede un hombre ser favorecido en su tribunal? La jueza escudriñó a Dave, quien sostuvo su mirada, asombrada. Luego, levantó la sesión y pasó al siguiente caso. Los reporteros escribieron apresuradamente notas. Dave distribuyó copias de la carta de Laura antes de salir sin mirar atrás. El abogado de Laura ofreció felicitaciones, pero ella no sintió ninguna alegría. La acusación de Dave de su falta de remordimiento la golpeó profundamente. A pesar de sentirse acorralada, la competitividad de Laura no le permitió ceder. Culpando a Laura de su situación, Dave se resolvió a corregir las injusticias percibidas. Tenía 3 objetivos en mente, todos necesitados de reeducación. Después de consultar a Sara para recibir consejos, finalizó sus planes. Al regresar a casa, solicitó la ayuda de un funcionario federal para presentar una queja contra la jueza sesgada. Luego persuadió a Danielle y Larry para que pasaran al menos 2 noches con su madre, equipándolos para la siguiente fase de su estrategia. Al día siguiente, circularon 2 artículos críticos sobre Laura y la jueza en los periódicos. Dave los guardó y los compartió con un contacto para una mayor difusión. Actualización: Laura llegó a casa el miércoles por la tarde y encontró a Danielle y Larry allí, pero su comportamiento indicaba su protesta. Cuando les pidió que prepararan los almuerzos escolares para el día siguiente, sus respuestas fueron cortantes.
Terminó dándoles dinero para la cantina, ya que no había almacenado ingredientes adecuados. Apurada para cambiarse para su sesión de asesoramiento a las 5 p.m., Laura expuso sus condiciones para reconciliarse con Dave, consumiendo la mitad de la sesión. Luego, reveló 2 relaciones inapropiadas anteriores, minimizando su importancia. Al expresar confusión por la reacción de Dave, el consejero advirtió a Laura que la reconciliación parecía poco probable debido a que Dave se enfocaba en sus intenciones en lugar de sus acciones. La sesión del día siguiente con Dave fue breve y tensa. Él le presentó 2 opciones: encontrar un nuevo consejero o reconocer la irreparabilidad de su matrimonio. Preocupado por las posibles repercusiones profesionales, el consejero informó rápidamente sobre la disolución del matrimonio. Temía que más quejas ante su organismo profesional pudieran poner en peligro su carrera. Al llegar a casa, Dave encontró a Danielle y Larry ya allí, pareciendo cómodos. Un oficial de policía llegó, informando a Dave que sus hijos estaban violando una orden judicial familiar. Aunque Dave aclaró que no era él sino sus hijos, el oficial advirtió que sacarlos por la fuerza sería considerado asalto. Los niños se negaron a cumplir cuando se les pidió que se fueran con el oficial, quien se fue a buscar más instrucciones. Luego, Laura entró bruscamente a la casa. David, esto no tiene que ser nuestra realidad. Solo deja que Danielle y Larry vengan conmigo. Dame la casa y seré justa con la visita y la división de la propiedad. Laura, por favor respeta mi espacio. No voy a obligar a los niños a una situación en la que no se sientan cómodos, lo cual va en contra de sus principios. David, nos conocemos desde hace años. Sabes que no soy una mala persona. Precisamente eso, Laura. Ya no te conozco. La mujer con la que me casé no habría hecho lo que hiciste. No habría mostrado ningún remordimiento y ciertamente no habría emitido un ultimátum a nuestro consejero, especialmente después de enterarme en la consejería de ayer sobre tus intentos con 2 otros hombres antes de Peter. ¿Qué hice para merecer esto y cuál es tu plan ahora? Laura se sintió avergonzada al darse cuenta de la traición del consejero. Se abstuvo de dirigir su enojo hacia Dave, enfocándolo en cambio en el consejero. No se supone que ella revele eso. Dave no respondió a la rabieta de Laura, pero ella se fue furiosa. Dave tomó medidas, retirando la grabadora que Daniel había colocado en el bolso de Laura antes y después de la sesión de consejería. Creía que se haría justicia, y así fue. El consejero fue despedido 3 días después. Con un problema resuelto, 2 permanecían. Servicios Sociales intentó intervenir, pero los niños se negaron rotundamente a irse, prefiriendo quedarse con su padre. Laura pasó la semana siguiente tratando de recuperar el favor de sus hijos, pero ellos se distanciaron de ella. Dave, al ver que no había progreso, contrató a John como su abogado de divorcios y verificó el consejo de Sarah. Una semana después, Sarah le informó a Dave que Laura se iba en otro viaje de negocios. Durante toda la semana, Dave se tomó tiempo libre para apoyar a los niños mientras Laura conocía el resultado de su plan. Al regresar a casa el viernes siguiente, se encontró con una vista sorprendente: su otrora hermosa casa había sido reemplazada por un edificio dañado comprado en una subasta de seguros. Sintiéndose una mezcla de rabia y tristeza, descubrió que el terreno le pertenecía a ella, pero la casa no. Dándose cuenta de que había sido engañada, hizo intentos inútiles por reclamar sus activos, solo para descubrir que Sarah los había adquirido legalmente. El último acto de Laura antes de perder la compostura fue lamentar su propia arrogancia y la pérdida del apoyo de su familia. ¿Realmente albergas tal animosidad hacia mí? La respuesta sombría de Dave llegó rápidamente. No albergamos animosidad. Siempre supiste que haría lo que fuera necesario para proteger a nuestra familia. Es solo lamentable que me hayas puesto en una posición en la que debo protegerlos de ti. Firmado, Dave. Laura empacó sus pertenencias y se registró en el motel. En su camino, pasó por el vecindario de Sarah para ver los módulos de su antigua casa ordenadamente dispuestos, esperando ser instalados. Al recibir los papeles de divorcio de Dave en el trabajo el lunes, pasó una hora descifrando los términos aparentemente generosos. El acuerdo le otorgaba la plena propiedad de la propiedad adquirida en conjunto, con gastos deducidos por sus acciones, incluidas las de Bali.
También tuvo en cuenta los costos del divorcio y las ramificaciones del fraude financiero. Laura solicitó que los niños tuvieran la opción de custodia para la unidad familiar. Consultó a su asesor financiero sobre la revocación del fideicomiso para sus hijos, pero se le informó que no era posible. Intentó cambiar de consejero, pero sin el consentimiento de Dave fue en vano. Dave le recordó que él había propuesto un nuevo consejero anteriormente, lo cual ella rechazó. Dándose cuenta de que sus opciones eran limitadas, Laura firmó a regañadientes el acuerdo de divorcio, entendiendo que era su mejor resultado. Al asumir la custodia de Daniele y Larry, Laura heredaría activos de sus fideicomisos, solo perdiendo el valor de una parcela de tierra. Con los trámites finalizados rápidamente, el divorcio avanzó rápidamente. Laura sabía que el juez de la corte familiar, sesgado, favorecía a las mujeres, a menudo aconsejando a los clientes masculinos que se conformaran. Confiada en el éxito de su plan, Laura se relajó, contemplando la reacción de Dave y si aceptaría sus términos o sucumbiría a la ruina financiera. Actualización: Laura entró a la sala del tribunal con una renovada confianza, solo para ser perturbada por las preocupaciones de su abogado sobre una mujer en la galería. La jueza, anunciando su retiro, parecía descontenta, lo que estableció un tono tenso para los procedimientos. Surgieron argumentos sobre las tarifas legales, con Laura objetando la demanda de Dave. A pesar de los esfuerzos de su abogado, el caso tomó un giro negativo, careciendo de evidencia sustancial. La jueza, aparentemente sesgada, otorgó la custodia a Dave, elogiando su generosidad y la división de la propiedad. Laura, conmocionada por el veredicto, se fue sintiéndose sorprendida. Al regresar a casa, se enfrentó a la realidad de vender su antigua casa en un vecindario no deseado a un precio bajo, dándose cuenta de que sus planes se habían desmoronado. Una vez un ejemplo de diseño, gracias a Dave, la antigua casa de Laura estaba siendo reubicada. Descorazonada al encontrar solo un agente en lugar de los nuevos propietarios, Laura se fue. De vuelta en su nuevo lugar, contempló sus escasas ganancias del caso, reflexionando en su diario, decidió manejar sus futuros impulsos de manera diferente y ofrecer disculpas rápidamente. Semanas después, visitó humildemente a los nuevos propietarios con champán, contemplando las lecciones aprendidas. Al partir, ofreció consejos, instando a la autosuficiencia y al tratamiento respetuoso de los seres queridos. En cuanto a frases australianas, compartió traducciones para mayor claridad, enfatizando el espíritu irreverente de la nación y el escepticismo hacia la autoridad, a menudo exagerado por los políticos. Lamento mi silencio. Actualmente estoy encarcelada. Encuentro consuelo en historias de héroes del pasado, como el niño holandés que detuvo una inundación al tapar una presa con goteras. Inspirada, intenté una hazaña similar. Ahora estoy cumpliendo una condena, esperando ser liberada en 6 meses. En cuanto a anécdotas políticas, incluso líderes como G. Whitlam, conocido por su ingenio, enfrentan escrutinio. Presionado por su postura sobre el feticidio, famosamente dijo: «Señora, estoy a favor del feticidio», y en su caso lo haría retrospectivo, ganando una sorprendente mejora en su índice de aprobación.